Hola, hola mis navarritos, ¿cómo se encuentran? Me espero que se encuentren súper bien. Les doy la bienvenida a una nueva clase de lengua y literatura con su profe Miriam. El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre la historieta. ¿Qué es la historieta? Es un relato compuesto por una secuencia de imágenes que van acompañadas de un texto, que están dispuestas en un orden lógico y temporal sobre una página, permitiendo la lectura de una narración. Es decir, que la historieta gráfica o el cómic, como lo conocemos, consiste en la narración de una historia a través de un suceso de ilustraciones, es decir, a través de los dibujos. Como podemos ver aquí el ejemplo, tenemos una secuencia de dibujos y en cual cada uno, en cada cuadrito, tenemos nuestra escena. Tu dueña hace gym, yoga, pilates, se cuida, se maquilla, se arregla. Le pregunta la gata al gato y el gatito le responde, es que ella tiene inquietudes estéticas. Ah, ¿y tu dueño? Él tiene inquietudes estáticas. Nosotros podemos entender esta historieta por los textos y también por los gráficos y la secuencia que tiene. El lenguaje del cómic. El autor del cómic organiza la historieta que requiere contar o distribuirla en una serie de espacios o recuadros llamados viñetas. En el lenguaje del cómic, el texto escrito suele ir encerrado en lo que conocemos como globo bocadillo, que sirve para integrar en la viñeta el discurso o el pensamiento de los personajes y del narrador. Dentro de las características de una historieta tenemos, es de carácter narrativo, es decir, que tiene la presencia de un narrador como emisor o relato de nuestra historia y evidencia el tiempo y la secuencia enmarcado en viñetas. Como segunda característica tenemos que está representada en un lenguaje visual y verbal, teniendo en cuenta que usa imágenes y que puede o no aparecer en ella un mensaje verbal. Es decir, que en la historieta podemos trabajar solo con dibujos, que de igual manera lo vamos a poder entender. Y como última característica es que cumple con la finalidad de entretener, considerando este tipo distractor y debe ser de una sana diversión para quienes lo lean. Es decir, que la historieta es de tipo distractor, sí, es un entretenedor, nos sirve para entretenernos y tener claramente una sana diversión. Elementos de la historieta. Dentro de la historieta nosotros tenemos varios elementos. Entre los primeros tenemos la viñeta, que es el recuadro que se acaba de marcar de color verde, es decir, todo ese cuadradito se llama viñeta, en donde van a estar los dibujos. Todo este cuadradito se llama viñeta, en el cual están los dibujos. Tenemos también lo que es el cartel. El cartel nos sirve para guiarnos en el relato. Y tenemos los globos o bocadillos, que aquí es donde va escrito el texto, ¿sí? En los bocadillos es el espacio donde se escribe lo que dicen o piensan los personajes de la historieta. Y tenemos como último la onomatopeya. Es la representación del sonido. Puede estar dentro o fuera del globo. Las más usadas son el sonido de plop cuando alguien se cae, el cuando alguien está durmiendo, el crash cuando se rompe algo, o es el splash cuando cae el agua o se caen dentro del agua. Entre otros sonidos, entre otras onomatopeyas. ¿Cómo nosotros vamos a producir una historieta? Primero,
Elegimos el argumento o tema del cual vamos a hablar. Hacemos un listado de todos los personajes que van a participar en nuestra historieta. Vamos a describir el escenario, si es en el parque, en la naturaleza, en una casa, etcétera. Vamos a describir el escenario donde se va a desarrollar nuestra historieta. Vamos a dividir el argumento en partes. ¿Para qué? Para que cada una de ellas esté representado en una viñeta. Y vamos también a elegir los elementos que vamos a usar. Puede ser viñetas, pueden ser los carteles, si necesitamos onomatopeyas, globos, etc. Lo que nunca nos debe faltar en una historieta son los dibujos. Y al final vamos a elaborar el guión, es decir, lo que va a decir cada uno de nuestros personajes. En resumen, la historieta, tenemos aquí nuestro organizador gráfico, el cual debe estar en nuestro cuaderno de lengua y literatura. Y en clase virtual trabajaremos nuestra actividad de la página 162. Muchas gracias, mis niños, por prestar atención y nos vemos en la próxima clase. Se cuidan. Chao, mis niños.